Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tengo un tema para compartir con ustedes que me ha estado rondando en la cabeza desde hace algunas semanas. Es algo bastante personal, pero creo que puede resonar con muchos de ustedes, o al menos ofrecer una perspectiva diferente sobre algo que quizás también estén experimentando. Vamos a hablar de ese dolor persistente, ese que a veces parece que se instala para quedarse, ese que se convierte en un compañero no deseado y que honestamente cansa. Sí, exactamente ese dolor que llevo semanas luchando. A veces, cuando pensamos en dolor, tendemos a imaginar algo agudo, repentino, una lesión clara. Pero la realidad es que hay dolores que son más sigilosos, más insidiosos. Son esos dolores que no te incapacitan por completo, pero que minan tu energía, que te sacan de tu centro, que hacen que las cosas cotidianas se sientan un poco más difíciles. Ya sea un dolor de espalda que no se va, una tensión constante en el cuello, una molestia en la rodilla que te recuerda que está ahí cada vez que subes escaleras, o incluso dolores de cabeza que parecen no dar tregua. De alguna manera, todos hemos estado ahí, o estamos ahí ahora mismo. Y lo que me di cuenta es que no solo es el dolor físico en sí lo que nos afecta, sino también la lucha mental y emocional que viene con él. Por eso, si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás solo. Y si este tema no te afecta directamente ahora, quizás te dé herramientas para entender mejor a alguien que lo está sufriendo, o simplemente te haga reflexionar sobre la importancia de escuchar a nuestro cuerpo. Antes de adentrarnos en este viaje, si eres nuevo por aquí y disfrutas de estos temas de bienestar, salud y reflexión, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ningún vídeo y formarás parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a desgranar este asunto del dolor persistente. El primer punto que he estado reflexionando es la naturaleza misma de este tipo de dolor. No es un grito de auxilio inmediato, sino más bien un susurro constante, a veces un murmullo, que se vuelve más fuerte con el tiempo si lo ignoramos. Es como si nuestro cuerpo nos dijera, oye, algo no está del todo bien aquí, presta atención. Y la mayoría de las veces, lo que hacemos es poner una venda, tomar una pastilla y seguir adelante, intentando que el dolor se calle. Pero ese enfoque rara vez funciona a largo plazo, ¿verdad? Porque el dolor, en esencia, es una señal. Es una forma de comunicación de nuestro organismo. He descubierto que muchas veces, este dolor persistente no tiene un origen único y obvio. No es un golpe directo, sino más bien una acumulación de pequeños factores. Puede ser desde la postura que mantenemos durante horas frente al ordenador, hasta la forma en que dormimos, pasando por el estrés acumulado, o incluso la falta de ciertos nutrientes. Piensa en tu día a día. ¿Cuánto tiempo pasas sentado? ¿Cómo es tu silla? ¿Tu colchón? ¿Te mueves lo suficiente? ¿Estás hidratado? Son tantas variables que al final, es fácil que algo empiece a resentirse. Y cuando este dolor se instala, la frustración empieza a hacer acto de presencia. Te sientes limitado. Las actividades que antes eran sencillas ahora requieren un esfuerzo consciente. Y lo que es peor, a veces uno empieza a sentirse culpable. ¿Por qué no puedo hacer esto como antes? Debería ser capaz de aguantar esto, soy débil. Esa autocrítica es un veneno para nuestro bienestar. En lugar de compasión, nos juzgamos. Y ese juicio no solo no ayuda, sino que puede empeorar la tensión muscular y el malestar general. Además de la frustración, viene el agotamiento. Luchar contra un dolor constante agota. Agota física y mentalmente. Es como tener una pequeña interferencia de ruido de fondo en tu vida que nunca se apaga del todo. Te quita esa energía extra que podrías dedicar a otras cosas, a disfrutar más, a ser más productivo, o simplemente a descansar de verdad. Empiezas a posponer planes, a decir no a cosas que te apetecen, y eso, a la larga, puede llevar a un sentimiento de aislamiento. Por eso, mi primer gran aprendizaje en estas semanas ha sido la importancia de la autoobservación, pero una autoobservación compasiva. En lugar de regañarme por sentir dolor, he empezado a preguntarme, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Y esto implica ir un poco más allá de la superficie. No se trata solo de identificar la zona que duele, sino de pensar en todo lo que ha pasado en las últimas semanas, o incluso meses, que podría estar contribuyendo a ello. ¿Hubo algún cambio en mi rutina? ¿Aumentó mi nivel de estrés? ¿Comí de forma diferente? He empezado a prestar más atención a las pequeñas cosas.
Por ejemplo, la forma en que me siento a comer, la manera en que me levanto de la cama, cómo cargo las bolsas de la compra. Son gestos aparentemente insignificantes, pero que, repetidos miles de veces al día, van sumando. Y he descubierto a menudo pequeños ajustes en estos hábitos pueden marcar una diferencia notable. Tal vez sea tan simple como colocar una almohada extra en la zona lumbar mientras trabajo, o asegurarme de estirarme un poco cada hora. Otra cosa que me ha sorprendido es la conexión mente-cuerpo. El estrés y la ansiedad no solo se sienten en la cabeza, sino que se manifiestan físicamente. Las preocupaciones pueden hacer que nuestros músculos se tensen de forma involuntaria, creando puntos de dolor que luego se vuelven crónicos. He estado explorando técnicas de relajación, como la meditación y la respiración profunda, no como una solución mágica e inmediata, sino como una forma de entrenar a mi cuerpo para liberar esa tensión acumulada. Y los resultados, aunque sutiles al principio, han sido muy alentadores. Es como si poco a poco estuviera desactivando las alarmas innecesarias de mi sistema. La hidratación también ha sido un punto clave. A veces la deshidratación puede causar fatiga muscular y dolores, e incluso hacer que los discos intervertebrales pierdan esa hidratación que necesitan para funcionar correctamente. Así que he puesto un esfuerzo consciente en beber más agua a lo largo del día. Suena básico, lo sé, pero a veces lo más simple es lo más efectivo. Y por supuesto, el movimiento. No me refiero a salir a correr un maratón si no es lo tuyo, sino a encontrar formas de mover el cuerpo de manera regular y adaptada a tu condición. Caminar, nadar, yoga, pilates, incluso ejercicios suaves en casa. Lo importante es que el movimiento ayude a lubricar las articulaciones, a fortalecer los músculos de soporte y a mejorar la circulación. He aprendido que el sedentarismo prolongado es uno de los peores enemigos de un cuerpo sano y sin dolor. Pero el movimiento excesivo o inadecuado también puede ser contraproducente. La clave está en encontrar el equilibrio y la forma correcta. En este camino, también he tenido que aprender a poner límites. Límites con mi propio cuerpo, reconociendo cuando necesito descansar, y límites con las exigencias externas. A veces la presión por cumplir con todo, por estar siempre al 100%, nos lleva a ignorar las señales de advertencia de nuestro cuerpo. Aprender a decir no y a priorizar mi bienestar ha sido fundamental. No es egoísmo, es autocuidado. Es reconocer que para poder dar lo mejor de mí a los demás y a mis proyectos, primero tengo que estar bien yo. Y algo que quiero recalcar es la importancia de la paciencia. Este tipo de dolor, cuando se ha gestado durante tiempo, no desaparece de la noche a la mañana. Requiere un proceso, un compromiso continuo. Habrá días mejores y días peores. Lo importante es no desanimarse ante los retrocesos, sino verlos como parte del camino. Cada pequeño avance cuenta. Cada día que siento un poco menos de dolor, cada vez que puedo moverme con un poco más de libertad, es una victoria. He estado investigando y leyendo mucho sobre el tema, y me encuentro con que muchas disciplinas, desde la fisioterapia hasta la medicina integrativa, enfatizan la necesidad de un enfoque holístico. No solo se trata de tratar el síntoma, sino de abordar las causas subyacentes, la nutrición, el sueño, el estado emocional, el movimiento, la ergonomía de nuestro entorno. Es como si todo estuviera interconectado, y si descuidamos una parte, el resto puede verse afectado. Además, me he dado cuenta de que la información que recibimos a veces puede ser contradictoria o confusa. Es importante buscar fuentes fiables y, sobre todo, escuchar a nuestro propio cuerpo. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por eso, esta fase de autoobservación y experimentación ha sido tan valiosa. Probar diferentes enfoques, ver cómo reacciona mi cuerpo, y quedarme con lo que me sienta bien. En definitiva, esta lucha contra el dolor persistente me ha enseñado mucho sobre la resiliencia de nuestro cuerpo, pero también sobre la importancia de ser un buen gestor de nuestra propia salud. No somos máquinas que podemos forzar indefinidamente. Somos seres complejos que necesitamos cuidado, atención y respeto. Y ese dolor que llevo semanas luchando, aunque incómodo, se ha convertido en un maestro silencioso, empujándome a ser más consciente, más compasivo conmigo mismo y más proactivo en mi bienestar. Entonces, si tú también estás lidiando con ese dolor que no se va, quiero animarte a que no te rindas. No lo ignores. Escucha lo que tu cuerpo te está tratando de decir. Haz pequeños cambios. Sé paciente contigo mismo. Y recuerda que no tienes que pasar por esto solo.
Comparte tus experiencias, busca apoyo y, lo más importante, date el permiso para cuidarte. En resumen, hemos hablado de cómo los dolores persistentes, aunque sutiles, pueden tener un gran impacto en nuestra calidad de vida. Hemos explorado la importancia de la autoobservación compasiva, la conexión mente-cuerpo, los ajustes en los hábitos diarios como la hidratación y el movimiento, y la necesidad de poner límites para priorizar nuestro bienestar. Y hemos reafirmado que la paciencia y un enfoque holístico son clave en este proceso. Espero de verdad que este vídeo te haya sido útil, que te haya inspirado a prestar más atención a tu cuerpo o que simplemente te haya hecho sentir acompañado. Me encantaría saber tus experiencias. ¿Has luchado contra un dolor persistente? ¿Qué te ha funcionado? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si has llegado hasta aquí y has disfrutado de este contenido, por favor, no te olvides de dejar un me gusta, compartir este vídeo con quien creas que le pueda servir, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.